Bienvenidos al podcast Conecta Propósito, un programa en el que Samuel Ricardo conversa con personas fascinantes que marcan la diferencia, que trabajan en soluciones positivas a problemas locales y globales. Personas que nos hacen reflexionar, nos inspiran y nos invitan a la acción para conectar con la sostenibilidad con nuestro propósito vital. Únete a nuestro anfitrión mientras nos sumergimos profundamente en el mundo de los agentes de cambio. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar allí para escuchar una nueva historia. Una de esas valiosas historias de personas, agentes de cambio, que están detrás de proyectos que marcan la diferencia y aportan valor hacia la renovación y generación de un mundo mejor. Nos encontramos ya en el episodio 21 y con la alegría de grabar este episodio tengo la gran oportunidad de dialogar con dos grandiosas mujeres que, con profesiones distintas a su proyecto, se han encontrado con un propósito muy interesante y que compartiremos hoy en este espacio. Pues en lo personal ya me genera un poco de curiosidad, así que dejemos que mis invitadas del día de hoy nos compartan generosamente esa historia y su camino. Hoy nos conectamos con el propósito de Mariluz Villegas y Paula López de Campo a Través. Comenzamos. Paula, Mariluz, bienvenidas a este programa y a un nuevo episodio de Conecta Propósito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Samuel, a ti. Nos honra mucho. Bueno, siempre pregunto desde qué parte del mundo se conectan mis invitados y en esta ocasión desde qué parte del mundo se están conectando ustedes para grabar este episodio. Pues San Lorenzo del Escorial, que es un pueblo que está en Madrid, que está en España. Qué bueno, ¿y qué tal está el clima? ¿Frío todavía? Cambiado, la verdad. Sí, ahora estamos entrando en una borrasquita, parece, esta semana, y la verdad es que se viene frío, pero aquí estamos. Muy bien, y para esas personas que no las conocen, ¿qué nos pueden decir de quién es Paula y quién es Mariluz? Pues empiezo yo, que soy Paula, tengo 30 años. Actualmente trabajo en una panadería que hacemos panes artesanos con masa madre, intentando recuperar la labor que había en la antigüedad de hacer pan. Aunque ese es mi oficio actual, llevo ahí 2 años, no he estudiado eso, estudié en la universidad comunicación audiovisual y luego filosofía. Y porque la vida es así, te lleva por caminos inesperados y bonitos, acabamos viviendo en un pueblo, en San Lorenzo del Escorial, porque yo nací en la ciudad, nací en Madrid, y acabamos viviendo en San Lorenzo del Escorial, y el hecho de vivir aquí pues me ha aportado mucha visión de lo que realmente quería en mi vida. Y es que, bueno, pasé mi infancia muy relacionada con el campo, con este territorio, no con San Lorenzo del Escorial, pero con un pueblo muy cercano. Y siempre he añorado mucho el campo, aún viviendo en la ciudad. Y desde que nos cambiamos aquí a San Lorenzo, todo ha ido, pues digamos que evolucionando, y de hecho ya no trabajo de los estudios con los que me formé, ahora soy panadera, pero tenemos entre manos un proyecto de microheladería que, si podemos, te contaremos, con el que estamos muy contentas y creemos que todo se ha puesto en sintonía. Y yo, pues eso, he dicho ya que tenía 30 años, creo que estoy ahora mismo en el camino y en el momento más maravilloso de mi vida, la verdad. Bueno, pues yo soy Mariluz, tengo un añito menos, 29 años. Yo nací en Granada, en el sur de España, y luego me vine a estudiar pues, a Madrid, a la capital. Estuve viviendo en Madrid toda mi etapa de estudiante, estudié fisioterapia, o sea, me dedico a la rama de la sanidad ahora mismo. Y bueno, es verdad que yo de pequeña siempre tuve mucha conexión con el campo porque mis abuelos, tanto por parte de madre y de padre,
vivían en un pueblo y los otros tenían una casita en el campo y pues recuerdo mi infancia muy en ese entorno. Lo que pasa es que luego ya durante la adolescencia lo dejé un poco de lado y cuando conocí a Paula decidimos irnos a vivir aquí a la sierra. Creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado porque esto nos ha aportado, creo que solo cosas positivas. Nos ha ayudado a afrontar muchas cosas a lo largo de estos años y a iniciar un poco, embarcarnos en este proyecto que tantas alegrías parece que nos está dando y con el que, ya te digo, estamos arrancando, pero con el que tenemos mucha ilusión. Y coincido con ella, creo que ahora estamos en un momento bastante bueno a nivel laboral y personal y con muchas ganas de empezar ya todo esto. Bueno, mira, qué interesante. Escuchándolas encuentro ya un primer denominador común y es que las dos han estado muy relacionadas con el campo. ¿Qué les parece si nos cuentan un poco cómo fueron esos años estando allí en el campo, cómo fue esa experiencia personal? Para mí, o sea, desde muy pequeña, mi madre tenía una casa en un pueblo de la sierra, de aquí de Peguerinos, como he dicho, y el campo para mí eran los fines de semana, que todos los fines de semana subíamos de la ciudad para acá y era una casita muy pequeña, pero estaba en medio del bosque y yo soy hija única. Recuerdo que pues, los hijos únicos normalmente nos relacionamos más a nuestro aire o tenemos otra forma no sé, de estar en el mundo y para mí recuerdo que no necesitaba ni juguetes, ni yo qué sé, ni un balón, ni nada, era simplemente desde bien pequeña ir al campo y fantasear, ¿no? Imaginar cosas y tocar y experimentar y aquello me llenaba. Y recuerdo que también o sea, porque eso es más de mi infancia, a lo mejor desde los 8 años, una cosa así en adelante. Luego la adolescencia, como todas las adolescencias, pues te pide el cuerpo más amigos, más estar en la ciudad, otro tipo de experiencias, y ahí lo olvidé. Pero siempre eché en falta esa conexión tan, sí, infantil con la naturaleza que me había aportado ese tipo de vivencias. Y yo creo que ha sido también esa búsqueda infantil del campo lo que nos ha hecho venirnos a vivir aquí y emprender este proyecto, porque al final creo que todavía hay mucha imaginación en el campo, más de lo que queremos ver, que hay mucha fantasía y se puede explorar mucho más de lo que parece. Qué bien, ¿y tú, Mariluz, qué nos cuentas? Yo la verdad es que cuando era pequeña me lo pasaba pipa en casa de mi abuela en el pueblo y en casa de mis abuelos, pero luego renegaba mucho. O sea, cuando yo empecé la etapa adolescente era como, "Buah, no quiero ir a casa de los abuelos en el pueblo, no hay nada que hacer". Un poco como dice Paula, ¿no? Que lo que te pide es estar con los amigos, salir por la ciudad y todo esto. Y el hecho de conectarme ahora otra vez con este entorno está haciendo que yo haga un poco memoria y que aprecie un poco todas las vivencias tan bonitas que tuve, por suerte, en esa etapa más de infancia. Y al final es también ese contacto hace que reflexiones mucho y que te des cuenta de alguna forma que todo nace aquí. Y ahora que estamos con esta serie de podcast que estás haciendo, por ejemplo, más enfocados en la alimentación, es que todo nace aquí, en el campo y del sector primario, que aquí en España nos referimos con eso a los productores, tanto en el sector de la ganadería como de la agricultura. Al final, ahora mismo la vida como tal está en las grandes urbes y en entornos un poco más cosmopolitas, pero realmente si haces un proceso de reflexión grande, todo nace de aquí. Entonces, el proceso de saber apreciarlo y saber valorarlo es muy bonito y yo creo que te aporta cosas muy especiales, ¿no? Que yo creo que todo el mundo debería hacer un poco de ejercicio, aunque no se venga a vivir aquí a los pueblos, pero que debería hacer un ejercicio de conexión, porque creo que es una parte importante de cada uno, ¿no? Aunque crea que no está en él o en ella, pero creo que sí que hay una vivencia por ahí, seguro. Qué bien, gracias por esa reflexión. Y bueno, me llama la atención que ustedes escogieron carreras, en tu caso, Paula, escogiste comunicación audiovisual y filosofía.
y en tu caso, Mariluz, fisioterapia, ¿cómo fue ese camino para saber que eso era lo que querían estudiar? Bueno, yo creo que aquí en España te hacen tomar esa decisión de qué estudiar demasiado pronto. Creo que ahora echando la vista atrás, a mí me habría gustado tener unos años desde que terminas el instituto o digamos el colegio hasta la que llega a la universidad, me habría gustado que hubiese ahí un intermedio que te hiciera pensar el rumbo que quieres tomar. No porque esté mal tal y como está hecho ahora mismo el camino, ¿no? O como la mayoría de la gente llegamos a la universidad. Pero sí que vas con mucha inercia del instituto y a veces hace falta en esa época relajarte y tomar cierta tranquilidad para tomar la decisión de qué vas a estudiar, ¿no? Yo en mi caso, que elegí comunicación audiovisual, cosa que no me arrepiento en absoluto, me encantó la carrera, la tomé un poco inconscientemente. Respondiendo a tu pregunta, o sea, no fue una decisión de vocación, ni mucho menos. El último año de instituto para mí fue muy bonito, pero venía de unos años un poco intranquilos, así a nivel de adolescencia un poco turbulenta, y no supe tomar esa decisión a lo mejor con los pies pegados en la tierra, ¿no? Y ya digo, comunicación audiovisual luego me ayudó muchísimo a mí a nivel personal porque yo soy una persona tímida y todas las herramientas que te pueden dar ahí a nivel comunicativo, tanto a nivel de imagen como, yo qué sé, de comunicación oral, escrita, pues son muy, muy buenas para personas como yo, ¿no? Y luego la parte filosófica me viene un poco ligado a la introspección que tenemos los hijos únicos también, de buscar, pues eso, cuentos, narraciones, historias, sabiduría en los libros, ¿no? Y es algo que me acompaña desde pequeña, el amor por los libros, y no me lo quito. Creo que me ha nutrido mucho y tuve la necesidad de continuar esa formación con filosofía, la de comunicación con filosofía, y creo que aparentemente no tienen una conexión pues evidente, pero creo que sí que están muy ligadas. Y a día de hoy creo que no habría llegado hasta aquí sin haber estudiado las dos cosas que estudié. ¿Y tú, Mariluz? ¿Cómo fue ese camino para escoger lo que estudiaste? Pues aparentemente es verdad que no tiene nada que ver con nuestro proyecto actual, pero me quedaría con la última frase de Paula de creo que es un camino que tenía que tomar para llegar hasta donde estoy. Yo, para que te hagas una idea, cuando terminé el instituto y rellené la solicitud para entrar a la universidad, marqué como primera opción fisioterapia, como segunda opción arquitectura y como tercera opción periodismo y ciencias políticas. O sea, cada una de su padre y de su madre. Pero es que es cierto, es que me gustaban muchas cosas, o sea, tenía mucha ilusión por aprender, tenía muchas inquietudes, pero al final es como que, pues eso, aquí en España te cierran, o sea, tienes que enfocarte en algo y es verdad que a mí las ciencias de la salud ya me apasionaban en el instituto y quería dedicarme de alguna forma al sector de la sanidad, que es un sector que aquí en España pues viene sufriendo un poco y al que siempre he defendido y me he sentido orgullosa de cómo funciona en nuestro país. Así que pues al final fue esta opción y maravillosa, desde luego. O sea, creo que me aporta muchas cosas en mi vida y pues eso, redirigiéndome a la última conclusión de Paula, sin ella no estaría quizás donde estoy y creo que son muchos los aspectos que puedo sacar de esta profesión para ir aplicándolos también a este nuevo proyecto, así que muy contenta. Sin ellos no habríamos podido estar aquí donde estamos. Ya hemos pasado un camino interesante de la niñez, cómo fue su niñez, los años que vivieron allí, cómo escogieron esas carreras que han estudiado como profesionales, pero sin ellas no han podido llegar a donde están. ¿Dónde están en este momento? Pues mira, estamos emprendiendo. ¿Qué palabra? Sí, qué palabra. Emprendiendo un camino que yo creo que es un camino de vida, que nace por lo que hemos dicho, ¿no? De la trayectoria que venimos teniendo, de nuestra formación, de nuestras inquietudes, del venir, habernos venido a vivir aquí, digamos, un entorno natural, pero que ahora como que se cierra el círculo. Además o sea, nuestro proyecto
tiene que ver con nosotras y con nuestro entorno y al final nos vamos a dedicar laboralmente a ello. O sea que todas las facetas de nuestra vida, digamos que van a estar en sintonía y en círculo. Entonces, diría que estamos iniciando ese camino que para mí es un camino completo, un camino lleno, porque, como he dicho antes, yo trabajo en una panadería que me encanta el oficio, o sea, me encanta mi trabajo, pero al final he llegado ahí un poco también de rebote y ahora siento que que con nuestro proyecto es algo que hago yo con toda la conciencia del mundo, con toda la ilusión, con todo mi esfuerzo, aunque me cueste lo que me tenga que costar. No sé, es como que es nuestro. Sí. Yo diría que estamos, más que emprendiendo, que a mí esa palabra me produce un poco de recelo por todo lo que lleva consigo, que estamos construyendo, ¿no? Creo que ahora te contaremos un poco más del proyecto y eso, pero creo que estamos ordenando un poco las piezas del puzzle para que encaje muy bien y al final se convierta, pues eso, en un proyecto de vida más que solamente en un proyecto laboral, que creo que es importante y creo que es fundamental a la hora de hacer algo que te apasione, ¿no? Que al final se integre como un proyecto de vida. Y eso es muy difícil conseguirlo realmente. O sea, lleva un proceso muy largo que, bueno, en esas estamos. Pero creo que es lo bonito también de este tipo de proyectos y lo que dan realmente un sentido a lo que emprendes y a lo que haces. Vaya, me ponen a reflexionar con cada una de sus palabras. Bueno, la mayoría de mis invitados hacen lo mismo, me dejan muchas reflexiones en la cabeza y demás. Y a mí ya me entra curiosidad de saber cuál es ese proyecto, qué qué es Campo a Través y cómo han llegado a Campo a Través. Bueno, pues Campo a Través es una microheladería trashumante que hace 2 años le pusimos ese nombre que genera normalmente mucha curiosidad y no lo hicimos con vistas a que fuera una cosa de marketing ni mucho menos, sino no porque nuestro proyecto es micro, o sea, es una microheladería, es verdad, es una heladería pequeñita de una producción pequeñita, limitada, con todo el valor que tiene la artesanía por detrás. Y luego es trashumante y queríamos ponerle ese subtítulo porque queremos poner en valor esa filosofía que hay por detrás de la transhumancia. La transhumancia es, bueno, los itinerarios que siguen los ganados en extensivo, en especial los ganados, bueno, los rebaños, digamos, de cabras y de ovejas, que se mueven de unos pastizales a otros buscando qué comer. Porque aquí en España, imagino que pasa en todo el mundo, en función de la estación, pues hay unos pastos más secos y se busca más alimento más en donde llueve más, o unos pastos más frondosos, o sea, unos pastos que se quedan nevados y tienes que ir a buscarlo más al sur, ¿no? La transhumancia en España tiene que ver con esos movimientos, ¿no? Y el hecho de poner ese subtítulo a la heladería era porque, aparte de que nosotras trabajamos con un rebaño de cabras, que es lo que nos hace especiales, entre comillas, porque nadie está haciendo helado con leche de cabra, el valor que hay en la transhumancia queríamos recuperarlo y queríamos también movernos como esos rebaños en busca de los alimentos que hay en cada sitio y en cada temporada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra heladería o nuestro proyecto no va a coger una fruta que venga de fuera y que esté fuera de temporada. Al revés, vamos buscando por esos caminos a los productores que están produciendo en el momento exacto en el que se tiene que producir la fruta o los frutos secos sin que haya un gasto, digamos, energético o medioambiental grande, ¿no? Entonces, nosotras apostamos por el pastoreo, por la transhumancia como valor de sostenibilidad. Y creo que nuestra heladería nace con ese pretexto, con un pretexto muy grande de ser lo más sostenibles posible y el trabajar con un rebaño de cabras. No sé si quieres aportar tú. Sí, yo diría que el proyecto surge como una segunda idea, o sea, la microheladería surge como una idea, siendo la primera idea el trabajar con el sector ganadero, ¿no? Nosotras hicimos la escuela de pastores en un pueblito de aquí, en Guadarrama,
quedamos totalmente enamoradas de lo que es ese oficio tan antiguo y tan duro y sacrificado. Y dijimos, queremos tener un rebaño de cabras, de ovejas, pero bueno, era un poco complicado de inicio y a raíz de esa experiencia surgió la idea de, bueno, pues vamos a trabajar con leche, ¿no? Que es el producto principal que daría, en este caso, un rebaño de cabras, que es lo que más nos gusta. ¿Y qué hacemos con esa leche? Pues ahí surgió la idea de, oye, pues vamos a hacer helados, ¿no? ¿Por qué no? De ahí, pues eso, como decía, explicaba Paula la idea de que fuese campo a través, ¿no? Porque queremos trabajar con leche de un rebaño en pastoreo. Para nosotras es fundamental, es uno de los pilares básicos del proyecto, ¿no? Que no se haga en intensivo, sino en extensivo. Microheladería, porque como dice Paula, la producción es limitada, nosotras no estamos comprando leche del supermercado que venga en litros y litros y litros, es la leche que el pastor puede obtener, ¿no? A lo largo de la semana, de los ordeños, dependiendo de cómo varía el número, la cantidad en el rebaño. Y trashumante, pues eso, por hacer un guiño a lo que antiguamente se hacía y hoy en día muchos pastores siguen haciendo, que es la trashumancia y que tiene un valor y un impacto tan importante y beneficioso para el medio ambiente, ¿no? Así que es todo un homenaje, ¿no? A ese oficio, yo creo, nuestro proyecto va en base a eso y con la idea de en un futuro tener nuestro propio rebaño, que sería un poco cerrar ese círculo, ¿no? Y hay una cosa que se nos ha olvidado comentar que es muy importante y es el hecho de que tanto la transhumancia como los rebaños de cabra están la mayoría en peligro de extinción, en el sentido de que no hay hoy en día relevo generacional, o al menos sucede esto en España. Casi ya no hay pastores que se dediquen a pastorear los ganados en extensivo y los que hay son muy mayores. Entonces hay un problema muy grande y lo vamos a sufrir seguramente en las próximas décadas, de que no hay gente que se quiera ocupar de los animales donde tienen que estar, que es en la naturaleza. Hay muchos proyectos de granjas o de sí, explotaciones que no salía esa palabra, en intensivo que darán abastecimiento a la gente, ¿no? De leche, pero no es la leche realmente que queremos nosotras utilizar y realmente yo creo que a nivel social tenemos que hacer un poco de conciencia respecto a esto, porque encima estamos perdiendo oficios, estamos perdiendo la naturaleza, porque al final estos rebaños cuidan de la naturaleza, la regeneran, y estamos apostando por modelos de producción que son insostenibles. Muchas veces se produce más de lo que se necesita. Y luego también mencionaba que las cabras están en peligro de extinción. Ha sido un poco exageración. Nosotras trabajamos con un rebaño de cabras que sí que está en peligro de extinción, que es una raza que se llama la cabra del Guadarrama. Pero a nivel global, las cabras no es que estén en peligro de extinción, pero sí están desapareciendo numerosas cabezas de ganado, que se dice, desde los años 90. Tal es así que apenas quedan ya pastores de cabras que puedan ofrecer su leche para hacer quesos, por ejemplo, que es donde van la mayoría de la leche, ¿no? Entonces, esto es un problema para nosotras, que nos gustan mucho los temas de biodiversidad y demás, que se pierdan estos legados culturales y estos animales es una tragedia. Entonces hay que incentivar o innovar en este sector para precisamente no perderlos, porque sería nefasto. Ya nos comentaban que en su niñez tenían ese contacto con la naturaleza y estaban en el campo y demás. Y es interesante ver cómo con el paso del tiempo regresan ustedes, me lo mencionaba un poco Mariluz, regresan ustedes y empiezan a conectar nuevamente con ese entorno inicial en el cual ustedes crecieron. Y a mí me llama la atención y si es posible que nos compartan cómo surgió ese momento de conexión, de querer, por ejemplo, hacer un curso de escuela de pastores, que honestamente es la primera vez que lo escucho. Una escuela de pastores, unas chicas que han decidido irse a la ciudad, ya prácticamente citadinas y que de un momento a otro hace un clic y dicen, vamos a hacer esto. ¿Cómo fue ese momento, esa transición?
Pues yo creo que fue un cúmulo de reflexiones o de circunstancias, porque ya nos pasó el primer paso de mudarnos de la ciudad, donde ambas teníamos más o menos ahí un trabajo y demás, a decir, no, es que sentimos un poco de agobio aquí, o sea, realmente no estamos conectando con lo que nos gusta. Llegaba el fin de semana y lo que queríamos era escapar un poco de la ciudad. Subíamos mucho a ver a la madre de Paula, que ya vivía en el campo, salíamos de excursión y dijimos, bueno, pues vamos a dar el paso, ¿qué puede pasar? Que nos equivoquemos y volvamos, pues adelante. Y fue el primer paso, ¿no? El mudarnos más a las afueras, a un pueblo, sobre todo un pueblo que está rodeado del entorno que tiene San Lorenzo, ¿no? Que es montaña, que es monte, que sales un poquito y ya lo tienes, ¿no? Luego fue un segundo paso un poco todo lo que tuvo que ver con, creo que nos pasó un poco a todo el mundo, ¿no? A raíz del coronavirus, la pandemia, el estar en casa, el parar un poco también y darte tiempo, o sea, yo creo que de pensar que, vale, que si pasara una cosa así de nuevo, estoy contento con lo que estoy haciendo, no estoy contento. Y luego a raíz de eso fue un poco más Paula la que tuvo la iniciativa. Yo era al principio más reacia porque me parecía un poco, claro, irte de hecho pues a cuidar de un rebaño era como impensable, ¿no? De hecho, yo no pude hacerlo, no pude hacer la escuela de forma, digamos, completa porque, claro, yo trabajaba en el sector de sanidad y tampoco podía dejar en ese momento el trabajo porque se necesitaba, ¿no? Pero Paula, que sí que dormía con el rebaño y todo, y pues os va a contar ahora un poquito cómo fue. Pues sí, vamos, suscribo lo que dice Mariluz. Creo que el paso no viene con la escuela de pastores, sino que viene un poquito antes. Lo de la escuela de pastores viene, como bien ha dicho también, un poco motivado por el confinamiento, de replantearnos qué queríamos o qué nos estaba faltando a nivel personal. Y yo sentía a nivel personal que había conseguido lo que quería, había estudiado lo que quería, estaba en ese momento a gusto, estaba trabajando con una beca en la Biblioteca Nacional, que para mí era un sueño, pero me seguía faltando algo y era la conexión con la naturaleza. Y me acuerdo que yo bajaba todas las mañanas en tren a la biblioteca, una hora de trayecto, y ahí da para mucho. Y yo leía, bueno, pues ahí leía artículos y demás, y de repente me vino una noticia de el rebaño de la escuela de pastores está en Guadarrama, acaba de llegar a Guadarrama. Y me sorprendió ese titular. Y dije, una escuela de pastores, yo tampoco sabía lo que era, ¿no? Bueno, pues seguí leyendo la noticia y venía un email, no sé si venían, no, dijeron el nombre de la escuela de pastores que se llama Campo Adentro y entonces les escribí y les dije, oye, he visto que estáis en Guadarrama, ¿podría acercarme a veros? Pero yo sin ninguna intención de hacer la escuela ni nada, simplemente tenía curiosidad, ¿no? Podía acercarme a veros porque estoy en el pueblo de al lado y tengo, sí, me gustaría, ¿no? Y enseguida me contestaron muy amablemente y me dijeron, queda una plaza. Era una señal. Sí. ¿Quieres apuntarte? La escuela de pastores ya había empezado el módulo teórico, ya todos los compañeros habían hecho el módulo teórico y estaban ya en las prácticas. Y yo lo hablé, me acuerdo que lo hablé con Mariluz y me dijo, adelante. De hecho, ella dice siempre que fue iniciativa mía quizá porque yo soy de carácter más aventurero o así, pero Mariluz siempre me aporta mucha seguridad, ¿no? O sea, que no lo podría haber hecho sin que ella me dijera, venga, que sí, que es tu momento, ¿no? Y nada, les dije que sí. Yo hice la parte práctica, que fueron 15 días con un rebaño de ovejas, pues aprendiendo todos los cuidados veterinarios, su manejo, como de todo, pues la gestión de un rebaño, ¿no? Salíamos por el pueblo, dormíamos fuera, hacíamos queso, nos llevaban por queserías para aprender y bueno, aquello me cambió la vida. Dormíamos en el suelo, para que te hagas una idea, y no he dormido mejor que, que en ese momento. No sé, me conecté con esa niña de la que hablábamos antes, que no necesitaba nada más que estar en el campo. Y eso es verdad, o sea, fue una vivencia muy primitiva que no la puedo llegar a explicar bien, porque mucha gente le sorprende cuando le digo que he hecho la escuela de pastores y más habiendo pasado, pues eso,
por la universidad, teniendo ya mi trabajo, pues sorprende, ¿no? Dice, pues qué locura, ¿no? Y creo que llegó, tenía que pasar y en ese momento ya estuvimos hablando Mariluz y yo. Mariluz vino, estuvo varios días allí con nosotras, con el rebaño, y a ella también le encantó. Y ya hablando después de la escuela de pastores, ¿qué podemos hacer? Esto nos ha marcado mucho y dijimos, bueno, pues, ¿qué sabemos hacer? Y yo sabía hacer helados porque mientras que estudiaba la carrera ya estuve trabajando en una heladería. Entonces nos pusimos a hacer pruebas en casa con leche de cabra, porque a mí la cabra siempre me ha gustado mucho. Tiene un carácter así muy, muy alocado, como se suele decir. Las referencias suelen ser, en este caso, certeras y las cabras tienen carácter. Y a mí me gustan mucho, me fascinan, vamos, me gusta más que la oveja o la vaca, por ejemplo. Y sabía que de tener algo quería tener cabras o hacer helados con leche de cabra. Y empezamos a hacer pruebas y la cosa funcionó muy bien. Nos encantaron enseguida porque la leche de cabra siempre se asocia a sabores un poco más toscos y rudos. Y de hecho, casi nadie hoy en día consume leche de cabra. Es una pena porque nutricionalmente es súper buena y a nivel de sabor a mí me parece espectacular. De hecho, dice muchas más cosas a nivel de expresividad que otras leches, pero no se utiliza casi hoy en día. Y vimos ahí un filón, dijimos, jolín, pues si nadie está utilizando leche de cabra, y encima se juntan los factores de que la cabra cada vez hay menos ganaderos que quieren tener cabra porque cada vez hay menos demanda, y encima las cabras que queremos tener, que de la raza del cabra del Guadarrama, está en peligro de extinción, pues vamos a poner todas esas cosas que ya conocemos y vamos a intentar sacar algo de ahí para recuperarlo, ¿no? Y enseguida fuimos dando a los familiares y amigos a probar los helados y se quedaron sorprendidos y maravillados en cierta manera, porque a nosotras, como nos gusta mucho el proyecto, yo creo que a ellos también les gustaba por nosotras. Y bueno, pues eso hasta hoy. Sí. Hacemos una breve pausa y los invito a cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con su propósito. En Conecta Propósito, un minuto de paz. Si me permiten, a mí me gustaría leer uno de los últimos posts que ustedes subieron a su red social, porque creo que resume muy bien todo esto que acabas de decir y lo menciono justamente para nuestros oyentes, aquellos curiosos que también quieren incursionar campo a través para encontrar su propósito. Quizás se puedan inspirar con estas palabras de Paula y Mariluz, así que las voy a leer si me lo permiten. Claro. Esto es sacado literal de la cuenta de ellas en Instagram y dice así: si algo teníamos claro cuando empezamos este camino es que no queríamos ser una heladería al uso, porque las heladerías convencionales no transmiten historias y nosotras, quizás con una vocación romántica, no entendíamos nuestro producto sin hablar de todo el esfuerzo que hay por detrás. Un esfuerzo que no es solo el nuestro, sino el del rebaño, el del pastor, el de las agricultoras, agricultores, artesanas, que elaboran su producto con mimo y cariño día a día
para que generosamente lo podamos disfrutar. Por eso queremos daros a conocer a través de nuestro proyecto esas historias que cuentan el origen de nuestros productos y como no podía ser de otra manera, esta andadura comienza en las Navas del Marqués. En las Navas se encuentra el rebaño de cabras del Guadarrama con el que trabajamos. Allí, Mario pastorea cada día a sus cabras entre jaras, tomillos, muérdagos, que dan el nombre propio a cada uno de sus quesos. Porque otra cosa no, pero las cabras en pastoreo son lo que comen, y Mario respeta cada elaboración poniendo el acento en la importancia de la alimentación de su rebaño y afina sus quesos para transmitirnos esos sabores y olores del Monte de las Navas. La mejor nave para que estén las cabras es esta, al tiempo que nos enseña y nos habla de la importancia del pastoreo extensivo, hoy en día casi sin relevo generacional y en vías de extinción. Para nosotras que venimos también de la escuela pastoril, era importante trabajar a través del territorio. Por eso, a través de nuestro campo y a través de este territorio de la cercanía que hace colindar los territorios de San Lorenzo del Escorial con Santa María de la Alameda, Peguerinos y las Naves del Marqués, queremos mostraros el origen de la leche con la que trabajamos. Esa leche cuyo valor en el desarrollo de nuestra historia es incalculable, más incluso que la del vino o la del pan. Está en el epicentro de Campo a Través. Mariluz, al escuchar estas palabras, ¿qué resuena en ti? ¿Qué te produce? Porque supongo que las escriben, pero pocas veces las escuchan. ¿Qué sientes cuando las escuchas? Para mí es emocionante, la verdad, porque creo que es un discurso bastante coherente, creo en cierta medida que es necesario, ¿no? Porque ya comentaremos ahora si quieres, pero nuestro proyecto no es algo que queremos que sea exclusivo, sino que al final otros muchos proyectos se dan cuenta de que en vez de comprar leche o cualquier otro producto para elaborar en grandes superficies, el valor de contactar con un productor, ganadero, agricultor que está haciendo las cosas de la manera en la que creo que deben hacerse, poner en valor el trabajo que hacen y darlo a conocer, digamos, a un consumidor final, creo que es algo importante y creo que otras heladerías o otros negocios, otros proyectos pueden hacer perfectamente. O sea, creo que nosotras, no es que seamos un ejemplo, pero que creo que muchas otras heladerías, en nuestro caso, en nuestro sector, pueden intentar hacer lo mismo. Oye, tengo aquí un pastor de ovejas, tengo aquí un pastor de cabras, pues voy a empezar yo también a comprar leche, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, la verdad es que es emocionante porque creo que es eso, que hay coherencia, que hay un motivo y hay un porqué. Luego creo que cuando lo has leído y me ha parecido bonito, la verdad que creo que está bien escrito, me ha parecido que hace mucho hincapié en la vocación que tenemos de divulgación, de comunicación al final, que no es, o sea, nosotras no solo hacemos helados, nos gustaría también poner en valor los quesos de Mario, por ejemplo, las fresas que producen en el norte, que tenemos un productor en Asturias que nos trae fresas en verano, o los vinos con los que vamos a trabajar, o en fin, todos los productos con los que vamos a trabajar están hechos con mimo, con detalle, con sostenibilidad, con un cuidado con la tierra. Queremos ponerlo en valor. Entonces, nosotras sabíamos también que teníamos un poco por esa carencia que tenemos en un inicio o que puede parecer en un inicio, que es el trabajar con leche de cabra, que a mucha gente probablemente le pueda echar para atrás. Nosotras suplimos esa carencia con más información, porque lo que está pasando, creo que a nivel general, es que no hay información accesible sobre los procesos alimentarios y en especial sobre la leche de cabra, ¿no? Entonces, la gente por desinformación o por no estar en contacto con ello va a tener prejuicios, va a tener rechazo hacia esos productos, ¿no? Entonces, nosotras, como sabemos que puede llegar a pasar esto, aunque todavía no nos ha pasado, la verdad es que todo está yendo muy bien, pues lo suplimos con contar las historias. Vamos a contar la historia de Mario, vamos a contar la historia de los productores de vino con los que trabajamos, los productores de todas las frutas
con las que, porque no trabajamos además con distribuidores, trabajamos directamente con los productores. También intentando pagarles mejor a ellos, que ellos son grandes sufridores, porque al final nosotras en la cadena de valor del helado somos el eslabón final, pero, que es lo que suele pasar en la alimentación. Pero los que de verdad están sufriendo, y esto está pasando yo creo que a nivel global, son los productores o los agricultores y pastores, digamos, los que producen directamente el alimento. Y creo que pagándoles mejor y valorando su trabajo y su producto como debe ser, a nosotros nos enriquece más y creo que es el camino a seguir. Muchas gracias por ese compartir y ese resonar en ustedes de sus propias palabras. Bueno, y hablando de ustedes, en su día a día nos mencionan que en el proyecto quieren que sea totalmente sostenible, pero en su día a día, ¿cómo incorporan esa parte de la sostenibilidad? ¿Qué acciones, qué actividades realizan de forma sostenible? Pues mira, desde que nos vinimos a vivir aquí a San Lorenzo del Escorial, formamos parte de un grupo de consumo, que los grupos de consumo aquí en España son comunidades de vecinos o de gente en un pueblo que se reúnen con el propósito de comprar alimentos de proximidad o directamente a los productores, intentando ahorrarse los intermediarios, intentando también pagar mejor a esos productores también como beneficio propio, porque muchas veces es muy difícil acceder en este mundo globalizado a productos sostenibles, ¿no? Muchas veces pues pasan, al final tienes un aguacate sostenible o ecológico, pero viene de muy lejos, viene de, a lo mejor de Latinoamérica, ¿no? Estos grupos de consumo nacen con la filosofía de vamos a buscar alimentos de proximidad y sostenibles que paguen mejor a esos agricultores y nosotros, de alguna manera, nos beneficiamos de un precio que nos ahorramos los intermediarios, pero también se los ahorran el agricultor. No sé si me estoy explicando. Como que se paga dignamente y nosotros, a cambio, también recibimos un mejor precio de lo que está en el mercado. Y así funcionan muchos grupos de consumo aquí, sobre todo en la Sierra de Madrid y yo creo que en España en general. Entonces empezamos a comer y a consumir sostenible desde que nos vinimos a vivir aquí. Y luego tenemos mucha conciencia del reciclaje y la reutilización. Yo creo que no es solo el hecho de consumir alimentos sostenibles, sino de que todos estos procesos de consumición, no solo de alimentación, sean también, tengan que ver con la sostenibilidad. Y creo que ahora mismo la sostenibilidad pasa por la reutilización o el reciclaje, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, acabamos de mudar de casa recientemente y la mayoría de las cosas que los muebles son reutilizados. Entonces, creo que desde hace ya, bueno, llevamos 6 años viviendo en San Lorenzo del Escorial. Llevamos 6 años tomando conciencia de que si no cambiamos a nivel general nuestros hábitos, no va a haber naturaleza y no va a haber, incluso te diría más, no vamos a poder disfrutar de alimentos de calidad. Y para nosotras eso es muy importante, conservar el territorio natural y conservar sus animales donde tienen que estar, para nosotros también beneficiarnos. Es que yo creo que la vida de la naturaleza es un toma y dar, pero no puedes tomar todo el rato porque si no das nada a cambio, porque si no los recursos está demostrado son limitados. Entonces, bueno, diría que esas son nuestras contribuciones a la sostenibilidad. A mí me gustaría en esta pregunta extenderme un poco y hablar de una cosa de la que hablamos mucho con Mario, ¿no? Que es este pastor con el que trabajamos, ¿no? Y es que hay un greenwashing, ¿no? Se llama, lo dicen Greenwashing, sí. un poco a nivel muy comercial, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la alimentación, en los supermercados, de repente ves un poco que todos los productos son ecos, son bio, y suena un poco raro, ¿no? Porque si antes de ayer no lo era, ¿cómo es posible que hoy sí lo sea, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tanto la leche que produce el rebaño de Mario como sus quesos no pueden obtener una calificación jamás en el mercado como ecológica o bio, porque él sale a pastorear a un monte que es público, a un terreno súper extenso en el que él no puede certificar de ninguna forma que este terreno sea ecológico.
Porque no es suyo. Nunca, pero no es suyo y tal. Esto según la legislación a nivel europea, ¿eh? Sin embargo, la labor que él hace es imposible que sea más sostenible de la que es. O sea, él desbroza monte, limpia monte, la alimentación de sus cabras no se basa en un pienso industrial, sino que en mayor porcentaje es pasto. Entonces, yo creo que como consumidores tenemos que hacer una reflexión más allá de una etiqueta de qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que estoy comiendo, ¿no? Como decía Paula, de nada sirve que te compres una bolsita de naranja a seco si vienen de, sí, de la otra punta del mundo. Quiero decir, ahí hay un proceso que no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucha lógica. Y es verdad que como consumidor tienes que hacer quizás un esfuerzo más por valorar un poco lo que estás comprando o lo que estás consumiendo. Yo invito a todas las personas que nos estén escuchando a que lo hagan, ¿no? Que se hagan preguntas y que creo que en la mayoría de las ocasiones aciertas un poco más observando un poco qué hay de fondo en el proyecto, ¿no? O en el producto que estás consumiendo, cómo es la forma de producirlo, que la etiqueta que te puedan poner al final, ¿no? Y además es un proceso, como dice Paula, bonito. Bueno, nosotras intentamos conocer a todos los productores con los que trabajamos y ahí es donde te das cuenta del impacto que pueden tener ellos en su propio territorio, ¿no? Así que nada, simplemente quería comentar esto un poquito y que no todo es una etiqueta que ponga bio, sino que hay que ver muy bien qué es lo que hace el proyecto y qué impacto puede tener en su entorno. Bueno, ya hemos recorrido un campo a través con la historia de ustedes dos, que es muy enriquecedor e interesante y está dejando muchas reflexiones. Me queda una inquietud. Si nos pueden ayudar a identificar, si lo recuerdan, qué momentos, personas o circunstancias fueron las que permitieron que ustedes llegaron a conectarse con el propósito que tienen actualmente. Bueno, es una bonita reflexión que creo que no habíamos hecho. Porque igual que hemos estado diciendo que el camino nos ha traído hasta aquí, que ha sido fortuito, pero de alguna manera estaba en sintonía, lo de la escuela de pastores y demás. Por supuesto, hay momentos y personas. Para mí, creo que fue importante una crisis personal que tuve hace tiempo. Creo que de ahí nací de nuevo y soy mejor persona desde entonces. Le doy gracias a esa crisis personal porque fue un momento difícil, pero creo que, digamos, era necesario y me siento orgullosa de haberlo sobrepasado y ser la persona que soy hoy, a día de hoy, vamos. Y si tuviera que decir dos personas, sería Mariluz, por supuesto, y mi madre, que siempre están ahí apoyando y yo soy muy alocada en general, muy aventurera y nunca me dicen que no. Sos muy permisivas contigo. Yo, si tuviera que elegir un momento, ahora antes cuando hablábamos de la escuela de pastores, me acordé de un momento que viví allí que hizo que mi cabeza hiciera clic y fue la primera vez que ordeñé, ¿sabes? Porque allí se ordeñaba manualmente. Y yo me acuerdo que llegué ese día a la escuela y me dice, Paula, ven, que vamos a ordeñar. Y digo, si yo no lo he hecho nunca, o sea, no sé. Y la primera vez que ordeñé y sacas tu cantarito de leche, yo me acuerdo que en el primer gesto, lo primero que me salió como instintivo es, mira, me acuerdo que toqué así, era una oveja, la toqué y le dije gracias. Fue como muy primitivo en mí, ¿no? De gracias por darme esto, pero esto es para mí. Y yo no estoy haciendo mucho más. Y ahí me hizo un clic. Yo siempre he sido muy de animales, siempre me han encantado, pero de decir, es que yo quiero cuidar de estos animales y quiero cuidar del producto que dan. Y al final, un poco, pues como dice Paula, es que para mí también ella es la persona que me ha llevado hasta donde estamos ahora. O sea, quiero decir,
creo que estamos de acuerdo en el que este proyecto no existiría si probablemente no nos conociésemos. Entonces, creo que me quedo con eso. Me surgió una nueva inquietud. Han mencionado varias veces la palabra primitivo y quiero entenderla bien. Entiendo bien que al referirse ustedes a lo primitivo es esa conexión con la esencia, supongo. Sí, algo que para mí lo primitivo es como una vivencia que no le puedes poner lenguaje, que no le puedes poner palabras. Por eso es como que te evoca algo más allá, sí, Sí, es ancestral. algo como difícil de explicar con palabras, pero que sabes que de alguna forma está en ti, ¿no? Que es innato a ti. No sé si se entiende muy bien. Sí, sí, absolutamente. De hecho, ese gracias surgió de ese innato a ti. Ese cuando tocaste la oveja y siento que así ha surgido. De la manera como lo has Suena muy transmitido, místico, así pero lo de verdad sentí. que fue así. Sí, y es interesante ver también cómo los mensajes nos llegan no solamente por vía oral, sino, fíjate en tu caso, Mariluz, por vía táctil. Con el Sí, tacto conectaste con una realidad y a partir de allí dijiste gracias. Qué bonito esto. Y bueno, no puedo irme sin antes preguntarles sobre el sentido de este podcast. Conecta a propósito. Ya hablamos sobre la conexión, pero no hemos hablado sobre el propósito. ¿Para ustedes cobra relevancia tener un propósito? Yo creo que no es que cobre relevancia, sino es que no entiendo cualquier proyecto o sin un propósito detrás. Yo creo que es fundamental. Es lo que da sentido a todo. Si no es hacer las cosas por hacerlo. sí, yo opino lo mismo. No es, en nuestro caso, si no tuviéramos un propósito, creo que no estaría el proyecto hilado de alguna manera. O sea, nuestro propósito nos pone en el lugar que tenemos que estar y nos va guiando. Es como un faro al final del camino, porque nosotras, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero nosotras tenemos un proyecto de heladería, pero también es un proyecto de vida, que en el futuro queremos tener nuestra propia granja, nuestro propio rebaño. Y eso para nosotras también es el propósito, o sea, que si llegamos a tenerlo, pues se cerrará más el círculo todavía. Y sin ese faro, que para mí es el propósito, pues me sentiría más perdida, dispersa. Para mí, cuando tenemos días un poco peores o los que se hace un poco cuesta arriba, es pensar en eso, que más allá que vender helados, es que esto lo tengo que hacer porque creo que es lo que tengo que hacer, es lo correcto. Estoy haciendo algo que de alguna forma tiene un impacto positivo en este entorno, en este campo, en esa naturaleza a la que de alguna forma quiero cuidar, ¿no? Que es poner en valor, reivindicar que es necesario un pastoreo extensivo de calidad, ponerlo en valor, hacer que otros sigan ese ejemplo, ¿no? Yo creo que sin eso simplemente venderíamos helados como cualquier heladería más. Muy bien. Y de esos recursos que nos han compartido varios, más allá de esa historia personal que es bastante enriquecedora, ¿nos podrían sugerir algún libro, película o algo que a ustedes les haya marcado un antes y un después al haberlo leído o visto? Un libro o película. Bueno, además que somos muy cinéfilas y bibliófilas. Joder, qué buena pregunta. Yo creo que una película que vimos así cuando estábamos con la idea en la escuela de pastores y nuestra primera idea era tener un rebaño y demás, vimos un pequeño documental muy enternecedor que se llamaba Mi pequeña gran granja, se llama, Sí, creo. Era como ver de alguna forma que lo que nosotras soñábamos como imposible era más o menos viable, o sea, que se podía llegar a tener con mucho esfuerzo. Esa película como que me dio me abrió un poco como, bueno, sí, es posible, ¿no? También había una peli que a mí me impactó y me gustó mucho, no sé por qué la asocié siempre a nuestro proyecto, que se llama Lázaro Feliz, a que la iba a decir. Sí, no me acuerdo ahora del director. es directora. No me acuerdo del nombre, es italiana ella o francesa. Alice, no sé qué. Lázaro Feliz se Lázaro llama. Feliz. Sí, es una fábula sobre el campesinado que normalmente está maltratado
y que alberga mucha bondad. Entonces te hace reflexionar mucho esa película. Y yo también diría una película española que se llama Alcarrás, que es de Carla Simón, que también va sobre los agricultores y el problema que están teniendo hoy en día de sacar sus cosechas adelante en un mercado tan injusto en general. Y de libros, pues nos inspiró mucho el de Tierra de Mujeres, de María. Sí, María Sánchez es una veterinaria y escribe mucho ensayo sobre la realidad del campo, ¿no? Y reivindica mucho pues que realmente hay que dotar al campo de las herramientas y de lo que necesita. Muchas veces se tiende a idealizarlo y nosotras quizás lo hagamos a veces en exceso porque nos gusta, pero también hay que reivindicar y luchar porque se dote de recursos y de herramientas al campo, porque es necesario. Y la recomendamos realmente a todo el mundo que quiera hacer una primera aproximación o que se quiera acercar de alguna forma. Los ensayos de María, sí. Sí, y por último diría, por mi vocación filosófica, hay mucha filosofía muy relacionada, o sea, todo el pensamiento o la mayoría de los pensadores han encontrado sus mejores reflexiones siempre en entornos naturales y evocando esa naturaleza. Entonces creo que, no sé, cogería cualquier libro de filosofía que siempre tiene tanto que aportar y que a veces nos hace falta ese puntito de mirar el entorno y reflexionar y hacerte preguntas sobre, no sé, sobre tu vida, sobre la existencia, no sé. Estupendo, pues muchas gracias por ese compartir. No sé si quieren regalarle a nuestra audiencia una última reflexión de ustedes. Ya nos han aportado a ser un poco más conscientes en ese consumo, ese caminar reflexivo que han tenido ustedes. No sé si quieren aportarle algo más a nuestros oyentes. Bueno, es que no me siento con potestad para dar consejos a nadie, pero viendo lo que me ha servido a mí, diría que hicieran caso a sus instintos y que fueran valientes, o sea, que tomaran esas riendas de esos instintos, las riendas de esos instintos y las siguieran. Y para eso hace falta a veces valentía y creo que cada vez se premia menos la valentía y creo que hay que arriesgar en esta vida. Ahí está lo bonito, en los riesgos que una comete. Y en este caso, a mí me ha ido bien, la verdad. Yo diría que si tienen la oportunidad de estar en un entorno pues, más de naturaleza, que no solo vayan a pasar un día al campo a hacer picnic, sino que una vez estén allí intenten ver, intenten escuchar y darse cuenta de lo realmente que es importante para nosotros, ¿no? Y qué maneras hay de cuidarla, más allá de, pues eso, de comprar en el supermercado con etiqueta bio o echar el plástico al plástico y el cartón al cartón. Hay muchas maneras y yo creo que es un ejercicio que si individualmente vamos haciendo, vamos a conseguir un cambio grande, ¿no? Muy bien, y bueno, para finalizar, Mariluz, Paula, si uno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto con ustedes o saber un poco más de ustedes, ¿a dónde puede ir? Pues yo creo que lo más fácil y gracias a que tenemos redes sociales, diría que por Instagram tenemos una cuenta que se llama Campo a Través / microheladería y ahí estaremos con mucho gusto deseosas de que la gente nos escriba y poder contar un poco nuestra historia. ¿Sí? Estupendo, pues Mariluz, Paula, muchísimas gracias por su generosidad al compartir esa historia personal, por dejarnos conocer a ese ser humano que hay detrás de un proyecto. En lo personal, una historia muy interesante y muy enriquecedora que, como ya lo he dicho en el programa, me ha dejado muchas reflexiones, que me ha dejado para pensar y sin duda alguna una historia muy inspiradora de conexión con su propósito. Mariluz, Paula, lo mejor para ustedes, para el proyecto y que sigan adelante con ese propósito. Muchísimas gracias, Samuel. Ha sido un gusto. De verdad que lo haces genial porque no hemos hecho alguna que otra entrevista y nos hemos sentido con una calma y una reflexión que yo creo que no habíamos tenido hasta ahora y eso nos ha hecho profundizar
en ciertas cosas que son importantes también para explicar, así que nuestra enhorabuena y Sí, gratitud. muchas gracias de verdad por darnos este espacio y dárselo a todos aquellos que tengan proyectos interesantes y de cambio para aportar y para que sean conocidos. Así que mil gracias a ti. Muy bien, y a ti, que nos has acompañado hasta el final de este programa, nuevamente gracias. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como yo. Para cerrar este episodio, mi mensaje final. Invitarte para que hagas una pausa y junto con tu respiración, vivas el presente con plenitud y conciencia. A que des gracias por todo tu pasado, todas esas experiencias acumuladas que te han traído hasta aquí y finalmente a confiar, a tener fe, esperanza y la certeza de que un futuro mejor siempre, siempre es posible. Eso sí, siempre y cuando todos nos comprometamos y nos esforcemos para trabajar hacia ello. Te espero en el siguiente episodio de Conecta a Propósito. Hasta pronto. Llegamos al final del programa y es el momento para que ahora conectes tú, compartas y crees valor. Para dejar tu valoración, comentarios o sugerencias, así como escuchar más episodios y seguir nuestro programa, puedes hacerlo a través de la web samuelricardo.com o por las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. También puedes dejar tus comentarios en las redes sociales del programa a través de LinkedIn, Instagram o Telegram y conectar con nuestro anfitrión Samuel Ricardo a través de su LinkedIn y Twitter. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una nueva conversación de Conecta Propósito.